Resonancia, objeto impoluto. Es una instalación de arte-ciencia. Voy a intentar usar palabras sencillas para explicarla para las personas que me han pedido que explique un poco de qué se trata la instalación. La instalación explora las relaciones entre arte, ciencia y filosofía. Voy a empezar explicando por qué el título. Un objeto impoluto es un objeto que invita a no ser tocado, entre comillas, un objeto que crea un límite a ser tocado. Y resonancia es un principio de la física que dice y explica cómo las cosas se acoplan a la misma frecuencia en el universo. Es un concepto y un dato experimental conocido que es muy perturbador porque ejemplifica un poco la teoría de la incertidumbre, la teoría del caos. Voy a poner dos ejemplos. Si un edificio o un objeto de la vida real entra en resonancia con una onda sísmica, probablemente la onda sísmica termine por derrumbar el edificio. En cambio, la resonancia también tiene que ver con la armonía y la belleza. Desde que John Ford, creo que se llamaba John Ford o George Fromm, creó el diapasón en el siglo XVIII, los instrumentos de la orquesta se afinan con el diapasón. Lo que se busca es que las voces de un coro o los instrumentos de la orquesta entren en la misma frecuencia de resonancia con una nota. Entonces, la resonancia es un concepto totalmente ambiguo y de alguna manera explica un fenómeno de la física que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico indica que una partícula elemental puede estar vibrando a una frecuencia de resonancia aquí y el mismo tipo de partícula de la misma naturaleza en el centro de la galaxia pueden estar haciendo pueden estar a la misma resonancia. A principios del siglo XX, con el inicio de la mecánica cuántica, los físicos cuánticos crearon por primera vez la teoría del entrelazamiento cuántico, que trajo mucho quebradero de cabeza al interior de la física, y grandes genios como Einstein, Podolsky y Rosen no podían comprender que eso pudiera ser posible. No había datos experimentales, pero toda la matemática apuntaba de que el entrelazamiento cuántico era real. Entonces, Podolsky, Rosen y Einstein se dedican a crear la famosa paradoja que se conoce con sus siglas, la paradoja Einstein-Rosen, que consistía más que en una paradoja de la física, en criticar el entrelazamiento cuántico porque violaba el sentido común, violaba el principio de localidad de las cosas en la física, en el universo. Y poco a poco, con el transcurrir del tiempo, el mismo Einstein, que fue uno de los más grandes, si no el más grande físico de la historia, tuvieron que retractarse porque el entrelazamiento cuántico demostró que era una realidad del cosmos. Hace unos años, en el CERN, en la frontera franco-suiza, en un colisionador de hadrones se hizo un experimento donde se puso a oscilar una partícula
y al mismo tiempo se vio ese tipo de partículas en un colisionador de hadrones en los Estados Unidos y estaban vibrando a la misma frecuencia de resonancia. Se hizo el experimento muchas veces y siempre dio el mismo resultado. O sea, la realidad es más fantasiosa y más loca, por decirlo de alguna manera, que la ficción. Eso ha traído como resultado una revolución al interior de la ciencia, que vuelve a retomar la idea del todo como un concepto válido en ciencia. O sea, todo está interconectado y todo está en armonía y funcionando a las mismas frecuencias, las partículas. Las implicaciones teóricas de estos conceptos son complejas y son propias del mundo de la ciencia. Me limité a explicar de manera sencilla en qué consistían. Ahora voy a explicar específicamente cómo yo aplico o codifico en mi instalación esos conceptos. Primero hay que decir que la instalación es un compendio del arte de los nuevos medios, desde el happening, que fue la primera forma de interacción en arte, de interacción directa con el espectador, hasta las instalaciones electrónicas, el uso de imágenes, de secuencias de sonido, de olfatos, y traté de abarcar todos los órganos de los sentidos, porque hablamos de artes visuales, pero el arte en el fondo se percibe con todos los órganos de los sentidos, con el olfato, con la vista, con el oído, con el gusto. Entonces la instalación de alguna manera trata de recoger y hacer un compendio de todas esas maneras de hacer arte contemporáneo. Los dibujos son los dibujos de proyectos de cada una de las piezas y son un tributo a Leonardo da Vinci, a la manera de Leonardo da Vinci de hacer sus propios dibujos. Yo no sé las tintas de los colores que él usaba, que eran tierra de siena tostada, porque no me convenía para la instalación, pero la técnica es la misma. Hay personas que me han preguntado si son impresiones digitales y no. Son dibujos creados con una pluma hecha por mí, que me permite hacer ese tipo de dibujo a mano alzada y que tengan ese carácter como sobrio de la impresión, ¿no? La tinta queda como si fuera impresa. Una vez diciendo esto, vamos a ir explicando los objetos uno por uno. La idea de la instalación es la interacción misma, o sea, la relación público-obra. Esa es la idea fundamental de la instalación. Yo he dicho en un texto que escribí que es una meta-instalación que hace un discurso y crea una puerta reflexiva sobre su propia función. Los voy a ir explicando de alguna manera cada uno de ellos. Los objetos tienen electrónicas complejas. Este tipo de obra, las personas me preguntan por qué yo no las realizo más y son excesivamente costosas. Yo lo construyo todo, porque si no serían los costos muy altos. Está hecha a base de una electrónica de sensores de presencia que cuando detectan mi presencia emiten las señales, cada uno de los objetos. El primer objeto es una alarma y una señal luminosa. El sensor está aquí. El segundo objeto es una referencia textual hablada, como se puede ver. Y yo estoy hablando de palabras, estoy haciendo alusiones al cuerpo metafórico de las cosas, a la realidad misma, reflejo, señal, polvo, materia, madera. Eso es lo que se dice en el Parlamento. Este objeto es un odorizador. Cuando interfiere con el sensor y empieza a emitir un olor que sale por aquí, un olor a esencia. Este objeto, déjame para que se vea la interacción, es un objeto muy curioso porque este es un foco de corriente alterna de 120 voltios a 60 watts y yo lo estoy haciendo funcionar con una fuente de 12 voltios y 1 amperio. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible hacer eso? El cálculo de este circuito para crear el transformador que tiene
un oscilador de bloqueo que tiene adentro, un blocking oscillator, yo lo calculé con la sucesión de Fibonacci, que crea un incremento de potencia, y eso permite que el gas que está en el bulbo se excite a 12 voltios de corriente directa y no corriente alterna. Este otro objeto es una cápsula Electrek, es un micrófono Electrek, que tiene un preamplificador que se amplifica abajo con el bafle y capta el sonido del ambiente. Todo lo que yo haga alrededor de él, ahora aquí está captando el sonido que emite los otros objetos. Este objeto es una luz estroboscópica. Para hacer en electrónica una luz estroboscópica se requiere una electrónica complicada y difícil de conseguir, y son caros los estroboscopios. Sin embargo, yo hago el estroboscopio con un foco de LED normal de 120 voltios usando un blocking oscillator, un oscilador de bloqueo que permite a los LED entrar a la misma frecuencia, también haciendo un cálculo por la sucesión de Fibonacci, por la serie Fibonacci, que le permite entrar a los LED en la frecuencia de oscilación del bloqueador, del oscilador, y hace el estroboscopio. Este objeto es una referencia a la fotografía en arte contemporáneo y al movimiento, a la secuencia de un movimiento. Es el Mar Caribe congelado y se crea la idea de movimiento simbólica. O sea, desde la primera fotograma hasta el último fotograma. Cuando tú dejas de interactuar con el objeto, él deja de funcionar. Cuando tú entras, interactúas, él funciona. Este último objeto es una señal típica, luminosa, que tiene un pequeño misterio que la gente va a descubrir en la medida que vaya explorando la pieza, porque después que él se apaga en ocasiones, no siempre, emite al final otra señal luminosa que es un silbido, que casi nunca lo hace, simplemente lo hace en ocasiones. Generalmente nunca lo hace, pero es algo aleatorio que diseñé para esa pieza, para que ocurra en ocasiones solamente. Depende del reflejo de la luz de la ropa que trae el espectador para que lo haga. Vamos a ver si hay personas que logran que suceda. Él emite su secuencia luminosa, se apaga y después emite un silbido.